En nuestra anterior clase nosotros hemos visto cuál es la perspectiva de Hart. Hemos visto que hay diferentes formas de ver la responsabilidad. La responsabilidad puede tratar de definirse desde una perspectiva unitaria. Así hemos visto los argumentos de Kelsen para considerar a la responsabilidad como una reacción, como una sanción. Y hemos visto también perspectivas eclécticas o una construcción teórica que nos dice que la responsabilidad en realidad simplemente es una consecuencia jurídica. Pero también hemos podido ver las críticas a estas dos teorías. Y hemos visto que la teoría de Kelsen no es suficiente para establecer qué es responsabilidad. También hemos visto que la teoría ecléctica o también llamada o también como nosotros hemos manifestado, simplemente se refiere a que la responsabilidad es cumplir ciertos requisitos establecidos por ley y generar efectos jurídicos. Bueno, se puede abocar a diferentes actos jurídicos, no solo a la responsabilidad. Entonces, el problema de la tesis de Kelsen, la primera, es decir, que vea la responsabilidad como reacción, es que no consideraría a la responsabilidad objetiva, porque en la responsabilidad civil objetiva, por más que la actividad sea lícita, puede generarse una consecuencia jurídica que es la responsabilidad y el resarcimiento del daño, ¿no? Entonces, eso no es una sanción necesariamente. Hemos visto que la teoría que nos establece que la responsabilidad es una consecuencia jurídica es demasiado extensa, demasiado amplia, porque varias figuras jurídicas podrían ingresar en ese concepto. Incluso pagar impuestos sería responsabilidad. Pero la responsabilidad, como hemos visto nosotros, tiene sistemas diferentes y tiene cada uno peculiaridades, cada uno tiene sus perspectivas, ¿cómo diríamos? Sus elementos propios. Entonces, dar una definición muy genérica ya no nos diría qué es responsabilidad. Después hemos visto que hay modelos plurales. En los modelos plurales, lo que se busca es establecer qué tipos de responsabilidad hay, cómo se manifiesta la responsabilidad y si existen elementos en común para finalmente estructurar en base a esa pluralidad cómo funciona y qué significa en sí misma la responsabilidad y cada una de las formas en las cuales se nos presenta. Es así que nosotros hemos visto el caso del capitán de barco, que vamos a desarrollar y desglosar en un momento más, y hemos visto que Hart distingue 4 significados de la responsabilidad, y es en base a esto que tenía que hacerse el trabajo, ¿no ve? Hemos visto que la responsabilidad puede ser considerada un role responsibility, puede ser considerada una relación causal o causal responsibility, responsabilidad como capacidad o estado mental, como capacity responsibility, y responsabilidad como sancionabilidad o liability responsibility, ¿no ven? La responsabilidad como rol implica obligaciones o funciones que se derivan de un cargo, ¿no? En esta, la expresión esta persona es responsable de algo significa esta persona asume la obligación de algo, ¿no? Entonces, esto lo habíamos estudiado, lo habíamos manifestado, hemos dado ejemplos, ¿no? Es decir, en mérito a la posición que uno ocupa en la sociedad, tiene ciertas conductas que desempeñar. Entonces, la responsabilidad también se va a referir a eso, ¿no? Al rol que debe cumplir dentro de la sociedad. Hemos visto que la responsabilidad también puede ser considerada una relación causal, ¿no? Es decir, puede ser considerada la causa de ciertos efectos de carácter natural. Es decir, no la causa, ¿no? Es decir, estaríamos ante una relación de causalidad, una relación entre un hecho y sus consecuencias. Se refiere entonces a situaciones provenientes de actos humanos o situaciones provenientes de animales, pero que terminan teniendo, ¿cómo diríamos esto? Una relación necesaria de causalidad, de causa y efecto, ¿no? Es decir, no estamos ante la posibilidad de decidir
como en la responsabilidad como rol. En la responsabilidad como rol hay posibilidad de decidir si uno lo hace o no, pero en la responsabilidad como relación, como relación causal, nosotros no estamos considerando esa posibilidad de decisión que nos permite decir si algo estaría bien o estaría mal. Simplemente estamos ante fenómenos que necesariamente se dan, ¿no? Una relación necesaria de causa y efecto. Hemos visto además la responsabilidad como capacidad o estado mental, que implica que una persona es responsable en cuanto tenga conciencia sobre los actos que está realizando y sus consecuencias. La responsabilidad se da en estos casos cuando existe conciencia, ¿no? Uno es responsable entonces en el momento que tenga conciencia de lo que está realizando. Los estados mentales que tendrá una persona serán el dolo y la negligencia. Finalmente, hemos visto que la responsabilidad puede ser considerada desde una perspectiva de sancionabilidad. ¿Esto qué significa? Que la responsabilidad se refiere a una consecuencia jurídica que se suscita tras haber roto, digamos, o tras haber vulnerado un ordenamiento jurídico. Esta es la definición, este es el concepto, perdón, más jurídico más jurídico de los mencionados, ¿no? Se va a referir a la imputabilidad legal, es decir, a la posibilidad que alguien dentro del mundo del derecho pueda terminar respondiendo por los actos, sea reparando el daño, sea teniendo una sanción. Este sería el concepto más complejo, ya que requiere de la constatación de los otros tres, nos dice, ¿no? El trabajo grupal lo hemos realizado y vamos a revisarlo en un momento más. Entonces, Hart termina estableciendo que la responsabilidad como sancionabilidad tiene un claro significado moral o jurídico. Es decir, tiene un significado de reproche por lo bueno y lo malo que pudiera implicar, y además un significado jurídico. ¿Por qué? Por el hecho de las consecuencias que la norma jurídica pueda establecer, ¿no? El resto de los sentidos pueden tener relevancia jurídica, pero solo como condiciones de la responsabilidad como sancionabilidad. Y eso lo vemos en este pequeño esquema, ¿ya? Este esquema nos resume por qué la responsabilidad como sancionabilidad termina siendo la más importante, digámoslo así, y que el resto simplemente terminan siendo condiciones. Esto es sumamente importante. A ver, revisemos. En la responsabilidad civil subjetiva que nosotros hemos estudiado, tenemos responsabilidad directa e indirecta, ¿no? Eso que hemos estudiado al principio. En la responsabilidad civil, en la responsabilidad subjetiva directa, nosotros necesitamos, que puede ser tanto penal como civil, se requiere obviamente la responsabilidad como sancionabilidad, es decir, se requiere que la norma jurídica establezca que una persona ha terminado siendo responsable, es decir, le atribuya las consecuencias de ciertos actos que comete esta persona. Pero además se requiere la responsabilidad como capacidad o estado mental. Eso es importante, ¿no? Es decir, que para que opere la responsabilidad como sancionabilidad, se requiere la responsabilidad como capacidad o estado mental. Es decir, se requiere que una persona tenga conocimiento de sus actos para que se le pueda imputar, para que se le pueda decir tú eres responsable jurídicamente. Es decir, se te va a establecer una sanción. Además, se requiere la responsabilidad como causalidad, es decir, como causa y efecto, ¿no ven? Es decir, para que una persona sea responsable, dentro de la cadena de causas y efectos que se da en el mundo, tiene que ser la causa de un daño o la causa de un riesgo según lo que establezca la norma jurídica. Entonces, la responsabilidad como sancionabilidad
si se dan cuenta, toma como requisitos a los otros tipos de responsabilidad para establecer finalmente si alguien ha sido responsable. Ese es el problema que vamos a ver en una de las críticas posteriormente, ¿no? La responsabilidad como sancionabilidad, entonces, tiene como condiciones a los otros significados de responsabilidad. ¿Se entiende eso, no? En un momento más, si no, lo vamos a ir aclarando. En la responsabilidad indirecta, estamos ante una responsabilidad en la que se prescinde de la relación de causalidad. Es decir, por ejemplo, ¿no? Mi perrito muerde a una persona. Eso significa que yo tengo que asumir los daños. La ley establece que una persona es responsable por los hechos que pudieran suscitarse por los animales que benefician a alguien o de los cuales uno es propietario. Entonces ahí hay una responsabilidad indirecta. ¿Por qué? Porque uno no ha realizado el daño. Pero bueno, esto es más claro aún en la responsabilidad realizada por los pupilos, por los menores de edad también, y también por los estudiantes, ¿no? Es decir, si un estudiante a cargo de un profesor y que es menor de edad genera un daño, el profesor puede ser responsable, pero también puede ser responsable el padre de familia. Ahí hay una responsabilidad indirecta, si se dan cuenta. Ahora, en este caso, entonces, no existe esa relación de causalidad, es decir, el que es responsable no es el que ha causado el daño directamente, ¿no? Es decir, si el niño realiza, si el niño genera un daño, el padre no es la causa dentro del mundo de las relaciones de causa y efecto, pero aún así puede llegar a ser responsable. Por lo cual, la norma establece, en virtud del papel del sujeto en la sociedad, su relación con el agente del daño. Es decir, el padre es responsable por el rol que tiene con el niño ante la sociedad. ¿No ve? Es decir, los padres tienen un deber de educación. Y nosotros vamos a ver esto de la culpa ineducando cuando veamos la responsabilidad de los padres por los hijos. Entonces, el padre tiene ese deber de educar al hijo. Siendo esto así, el padre tiene un rol dentro de la sociedad para poder, ¿cómo diríamos? Tiene un rol dentro de la sociedad en el cual debe cuidar y debe educar a sus hijos para que los mismos no generen daños. Siendo esto así, para que el padre sea responsable, se requiere una responsabilidad. O sea, se requiere entender a la responsabilidad como rol. Dentro de la responsabilidad objetiva, solo se necesita la responsabilidad como causalidad, ¿no? Es decir, en las actividades de riesgo, ¿no? Si es que explotan la gasolinera de la cual yo soy propietario, entonces, obviamente, la persona que ha sido dañada con esa explosión simplemente tiene que probar que la causa del daño ha sido la explosión de mi gasolinera, ¿no ve? Entonces, en la responsabilidad objetiva simplemente requerimos de la responsabilidad como causalidad. ¿Cuál es la crítica de esta relación? Si se dan cuenta, Hart lo que ha hecho primero es establecer cuáles son los significados que hay de responsabilidad. Luego nos ha dicho, estos se interrelacionan de acuerdo al sistema al que pertenezcan. Nosotros hemos visto tres sistemas, ¿no? Sistema de responsabilidad penal, sistema de responsabilidad civil objetiva y sistema de responsabilidad civil subjetiva. Entonces, él nos dice, todos estos cuatro significados interactúan, es decir, los vamos relacionando lógicamente para poder llegar a uno de estos sistemas. Como les digo, ¿no? En la responsabilidad penal y en la responsabilidad civil subjetiva se requiere la responsabilidad como capacidad o estado mental, es decir, que la persona tenga pleno conocimiento de los actos que está cometiendo, porque alguien que no conoce sobre sus actos, alguien que no entiende sobre sus actos,
no puede ser responsable. Por otro lado, es importante manifestar que además se requiere de la responsabilidad como causalidad. Es decir, uno va a ser responsable si su obrar o si su obrar eh, genera una causa para el daño, ¿no? Entonces, dentro de la cadena de causalidad es requisito para que esta persona sea responsable. Pero además se requiere de la responsabilidad como sancionabilidad, ¿no? Y la responsabilidad como sancionabilidad, es decir, como una imputación hacia las personas para que las mismas respondan por sus actos, requiere de los otros dos conceptos, de los otros dos significados. En la responsabilidad subjetiva e indirecta, hablamos de la responsabilidad como rol, ¿no? De la responsabilidad como rol. Es decir, los padres tienen el deber respecto de los hijos de educarlos. Entonces hay una responsabilidad, hay una culpa de ellos, la culpa ineducando que la doctrina ha establecido. Es decir, no lo has educado bien, por eso tú también tienes tú tienes una responsabilidad. Y ese era tu rol, entonces ahí juega este significado de la responsabilidad como rol, juega un papel importante, ¿no? Finalmente hemos visto que dentro de la responsabilidad objetiva opera la responsabilidad como causalidad. Simplemente hay que demostrar que el hecho ha sido causa del daño, el hecho generado por la actividad de riesgo que habíamos manifestado, ¿no? El problema, nos dicen las críticas, es que los otros significados de responsabilidad solo actúan como condiciones para verificar la responsabilidad como sancionabilidad. Es decir, se los baja a un segundo plano más o menos, ¿no? Lo principal terminaría siendo todavía en Hart la responsabilidad como sancionabilidad, es decir, la responsabilidad como una atribución jurídica a la persona por los actos que hubiese cometido, una atribución de consecuencias jurídicas por los hechos que ha cometido una persona, ¿no? Y el resto de las perspectivas son simplemente auxiliares, ¿no? La responsabilidad como rol, la responsabilidad como capacidad y la responsabilidad como causalidad. No terminarían siendo tan trascendentes en esto. Bueno, son trascendentes para determinar la responsabilidad como sancionabilidad, pero simplemente son como condiciones para esta. ¿Se entiende, no? Parece entonces renunciarse a que el concepto de responsabilidad parece entonces en la perspectiva de Hart, nos dice la crítica, que el concepto de responsabilidad renuncia a que se realice cualquier juicio de valor sobre la conducta del individuo. Entonces, ¿y esto por qué? Porque sencillamente nosotros estamos considerando significados que son avalorativos, si se dan cuenta, ¿no? Es decir, tenemos cuatro formas de responsabilidad. La responsabilidad como rol, es decir, ciertos deberes que uno tiene que cumplir en la sociedad. La responsabilidad como relación causal, es decir, demostrar que la causa, demostrar que necesariamente ha existido un vínculo de causalidad, ¿no? Entre el hecho que ha generado el daño y el daño mismo, sin necesidad de demostrar si esto ha sido bueno o malo, ¿no? Pues, en tercer lugar, la responsabilidad como capacidad o estado mental se refiere más esto a que una persona sea consciente de sus actos. Y esto no va a demostrar tampoco un reproche o no a la persona, simplemente va a establecer de manera, ¿cómo diríamos? De una manera avalorativa, de una manera avalorativa, si la persona es responsable, si la persona tiene conciencia de sus actos, sencillamente va a ser responsable, ¿no? Y si no comprende sus actos, no lo será. Y esto es objetivo, ¿cómo diríamos? Esto es un análisis que se puede realizar desde la ciencia, entonces no existiría acá tampoco una valoración, digamos así, ¿no? Por otro lado, tenemos la responsabilidad como sancionabilidad, y el problema es que en la responsabilidad como sancionabilidad simplemente estamos ante consecuencias jurídicas que se atribuyen, por lo cual se está diciendo la responsabilidad es esto,
un esquema, es un esquema de significados y bueno, no hay por qué establecer si lo que se ha hecho es bueno o malo, reprochable o no. Entonces está dejando de lado Hart en su perspectiva, está dejando de lado esto de la reprochabilidad, ¿no? Es decir, o también de la valoración que siempre forma parte de la responsabilidad en sí, ¿no? Como yo les había dicho, en la responsabilidad penal, los delitos son aquellas actividades que la sociedad considera malos. En la responsabilidad civil subjetiva se compara a una persona con un ideal, con un ente ideal, es decir, con un buen padre de familia, para ver si una persona razonable hubiese obrado de la misma manera y ver si efectivamente es responsable de su acto. ¿A qué voy con esto? La perspectiva de Hart se olvida de lo valorativo y simplemente nos está hablando de conceptos lógicamente estructurados. Ese es el problema, nos dice otra crítica. Esto hace entonces que la responsabilidad parezca cualquier otra institución jurídica, resultando igual a comparar el derecho a contaminar o pagar impuestos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hace esto Hart, cuando nos dice, para ser responsable se requieren estas perspectivas, lo estaría acumulando, bueno, lo estaría asimilando a la responsabilidad a comprar, nos dicen, ¿no? Un derecho a contaminar, porque uno va a decir, bueno, entonces yo tengo este rol, pero quiero ser responsable por contaminar, entonces simplemente pago por esto y ya, que se den las consecuencias jurídicas. Entonces, si se dan cuenta, Hart no está tomando en cuenta el reproche que implica también la responsabilidad, al menos en la responsabilidad penal y en la responsabilidad civil subjetiva. ¿A qué me refiero con reproche? Ese visto malo que tiene la sociedad sobre ciertos actos que generan daño. Entonces, la responsabilidad sí considera aspectos morales y Hart no los está tomando en cuenta, en primer lugar. Esto hace que la responsabilidad parezca cualquier otra institución, resultando igual a pagar impuestos. Esto no sé si sea tan válido, esto de que pueda asimilarse a pagar impuestos, pero sí, ¿no? O sea, sí podría decirse que al ser tan esquemático, sencillamente Hart está hablando y está asimilando que, que hay consecuencias jurídicas tras establecerse ciertos requisitos, ¿no? De esta manera, entonces, hemos concluido con la primera perspectiva de de las definiciones plurales de la responsabilidad. Espero que haya sido comprensible. En realidad tampoco es muy complejo como tal, ¿no? Lo manifestado por Hart. Simplemente es esquemático y lógico, es decir, él nos habla de condiciones que se requieren para llegar a una responsabilidad según el sistema en el que nos encontremos. Entonces, él nos dice, él nos va a decir que básicamente la responsabilidad, como nos va a decir, el sistema de responsabilidad penal requiere de estas tres perspectivas. El sistema de responsabilidad objetiva requiere de responsabilidad como causalidad. Entonces, si se dan cuenta, son como fórmulas que nos está dando Hart, ¿no ve? Son como fórmulas, porque él nos está diciendo en la responsabilidad penal, necesariamente requerimos de estas tres, la responsabilidad como causalidad, responsabilidad como capacidad o estado mental, y finalmente que el derecho establezca una sanción. Para que exista responsabilidad indirecta, se requiere responsabilidad como rol, es decir, que la sociedad le exija a una persona cierta conducta, y en base a esa conducta se establece si alguien es responsable o no. Entonces, como les digo, ¿no? Nos está diciendo si se cumplen estos presupuestos lógicos más que nada, porque Hart en base a las palabras está sacando premisas y conclusiones, ¿no ve? La conclusión es la responsabilidad y las premisas son estos cuatro significados de responsabilidad que nosotros hemos visto. Espero que haya quedado claro. Si es que existen dudas, claro, pueden decir.